Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leonardo León y yo les voy a hablar un poco sobre diferentes factores que influyeron en el desarrollo y evolución de temas como el cartelismo, el muralismo y la familia tipográfica. Como primer punto tenemos el cartelismo. La historia del cartel como forma de expresión artística es un fenómeno que se ha desarrollado a lo largo de diversas épocas y contextos, integrando múltiples factores entre los que se destacan el factor histórico, el factor geográfico, el factor ideológico y el económico. Cada uno de estos elementos ha influido en la evolución del cartel, convirtiéndolo en una herramienta no solo de comunicación, sino también de transformación social y cultural. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la revolución industrial marcó un punto de inflexión en la producción de bienes y en las formas de comunicación. El surgimiento de nuevas técnicas de impresión como la litografía y la tipografía permitió la producción masiva de carteles, lo que democratizó el acceso a la información visual. En este contexto, el cartel comenzó a ser utilizado no solo como un medio comercial, sino también como una plataforma para la propaganda política y social. Movimientos como el modernismo y el Art Nouveau se convirtieron evidentes en los carteles de esta época, donde los artistas experimentaron con formas, colores y tipografía, estableciendo un nuevo lenguaje visual. Diversas regiones del mundo han aportado su estilo y características propias al desarrollo del cartel. Como por ejemplo tenemos en Francia, el cartel se convirtió en un símbolo de la vida urbana con artistas como Henri Toulouse-Lautrec, que capturó la esencia de la vida bohemia en sus obras. En Estados Unidos, el arte del cartel adquirió particular relevancia durante la Guerra Mundial, donde se utilizó para instar a la población a contribuir al esfuerzo bélico. La geografía permitió apreciar cómo la particularidad de cada contexto cultural y social influye en la estética y el contenido de los carteles. A lo largo de la historia, los carteles han sido utilizados como vehículos de ideologías políticas y sociales. Durante el siglo XX, los movimientos revolucionarios en distintas partes del mundo, como la Revolución Rusa o la Revolución Mexicana, utilizaron el cartel como herramientas de propaganda. Estos carteles no solo buscaban informar, sino que también buscaban despertar la conciencia colectiva y movilizar las masas hacia un ideal. Los artistas como Diego Rivera y Bárbara Kruger utilizaron su talento para comunicar mensajes complejos y de profundas críticas, convirtiendo el cartel en un medio de resistencia y cambio social. La industrialización y el crecimiento del consumismo en el siglo XX llevaron a un aumento en la producción de carteles comerciales. Las empresas comenzaron a reconocer el potencial del cartel como herramienta de marketing, lo que dio lugar a la aparición de diseñadores gráficos especializados en esta forma de arte. Sin embargo, la comercialización del cartel ha suscitado debates sobre su autenticidad y su valor artístico. La tensión entre el arte como la expresión personal y el arte como producto mercantil se mantienen vigentes en el discurso contemporáneo sobre el cartel. El siguiente tema que les voy a hablar es sobre el muralismo. El muralismo ha sido, sin lugar a duda, una de las expresiones artísticas más significativas y representativas de la historia contemporánea de América Latina, en particularmente de México. Esta forma de arte no solo ha sido un vehículo para la expresión estética, sino también como un medio de comunicación cargado de significado social y político. Para comprender la riqueza del cartel mural, es necesario examinar diversos factores que han influido en su desarrollo y proyección, como son el factor histórico, el factor geográfico, el ideológico y el económico. Como primer punto tenemos el factor histórico. El muralismo se remonta a la Revolución Mexicana de 1910, un acontecimiento que transformó radicalmente la estructura social y política del país. Los murales se convirtieron en un medio para llevar un mensaje claro a las masas, elaborando narrativas visuales que reflejaban las luchas y aspiraciones del pueblo. Artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro
utilizaron el muro como un lienzo para narrar no solo la historia de México, sino también la del mundo, en sus diversas dimensiones. En este sentido, el muralismo se erige como un testimonio visual de la historia, particularmente en un país donde la educación formal era limitada y la mayoría de la población estaba alejada de los centros de poder. El muralismo ha encontrado su desarrollo y expresión principalmente en espacios públicos urbanos, convirtiéndose en una parte integral del paisaje arquitectónico y social de ciudades como Ciudad de México. En cuanto a la ubicación geográfica, también ha influido en el contenido y la temática del mural, permitiendo que los artistas aborden problemas locales y regionales. La diversidad geográfica de México, que abarca desde desiertos hasta selvas, ha proporcionado un contexto diverso que ha llevado a una pluralidad de voces y estilos en el muralismo. Además, el acceso a espacios públicos ha permitido que el arte muralista llegue a audiencias masivas, promoviendo una democratización del arte que desafía la convención elitista de las galerías y el museo. Desde sus inicios, el muralismo ha estado ligado a movimientos sociales y políticos que buscaban la justicia social y la igualdad. Los artistas muralistas abogaban por una ideología que cuestiona las estructuras de poder, denuncia de opresión y celebra la resistencia del pueblo. Esta ideología se manifiesta de manera contundente en los murales, que a menudo presentan figuras emblemáticas de la lucha social, imágenes de la cultura indígena y simbolismos que representan la identidad nacional. Así, el muralismo no solo es una expresión artística, sino que también es un espacio de resistencia ideológica que promueve la reflexión sobre la realidad social y política. Durante el periodo postrevolucionario, el Estado mexicano impulsó el muralismo como parte de un proyecto de nacionalismo cultural destinado a recursos para la creación de murales en edificios públicos e instituciones educativas. Esto permitió a los artistas plasmar su visión en un contexto de apoyo gubernamental. Sin embargo, también plantea interrogantes acerca de la relación entre el arte y el poder económico. ¿Hasta qué punto el financiamiento estatal puede influir en la libertad creativa de los artistas? Esta dinámica continúa siendo relevante en la actualidad, donde el muralismo enfrenta desafíos económicos, así como la necesidad de mantenerse relevante en un mundo donde cada vez está dominado por la comercialización del arte. El tercer y último punto que les voy a hablar un poco es sobre la familia tipográfica. La evolución de la tipografía ha sido un proceso intrincado y multifacético, en el que diversos factores han convergido para dar forma a la familia tipográfica tal como la conocemos hoy. Estos factores son los factores igualmente históricos, geográficos, ideológicos y económicos. Estos factores han jugado roles críticos en la manera en la que se desarrollaron las distintas tipografías y por ende la comunicación escrita. Desde la invención de la imprenta en el siglo XV por Johannes Gutenberg, marcó un hito crucial en la historia de la comunicación. Esta innovación tecnológica no solo facilitó la reproducción de textos, sino que también propició la necesidad de un lenguaje visual que pudiera ser entendido por las masas. A medida que la imprenta se expandió por Europa, diferentes regiones comenzaron a desarrollar sus propias tipografías, influenciadas por la cultura y el idioma local. Este fenómeno llevó el surgimiento de familias tipográficas que reflejaban las idiosincrasias de cada contexto histórico, desde las letras góticas del Renacimiento hasta las más limpias y legibles del movimiento moderno. Las diferentes regiones se caracterizan no solo por sus lenguas, sino también por sus tradiciones artísticas y culturales. Por ejemplo, en Italia, la tipografía tuvo un fuerte enfoque en la estética y la belleza, resultando en formas elegantes de las tipografías humanistas como la Aldo Manuzio. En contraposición, el desarrollo tipográfico en países como Alemania fue más orientado a la funcionalidad y la robustez, como se observan en las letras góticas. Esta diversidad geográfica culminó en una variedad de estilos tipográficos que no solo responden a las necesidades comunicativas, sino que también expresan la identidad cultural de sus lugares de origen. Durante el Renacimiento, por ejemplo, en el
redescubrimiento de los clásicos griegos y romanos fomentó la búsqueda de la claridad y la simetría en la tipografía. En contraste, el siglo XX estuvo marcado por movimientos como el funcionalismo y el modernismo, que desafiaron las normas establecidas y buscaron simplificar las formas tipográficas, enfatizando la utilidad por encima de la ornamentación. Estos cambios ideológicos en el diseño no solo reflejaron el contexto social y cultural de sus épocas, sino que también aseguraron que las tipografías evolucionaran de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de cada generación. La producción de tipos móviles y la impresión masiva requerían inversiones significativas, lo que limitaba inicialmente su acceso a un pequeño número de imprentas. Sin embargo, la industrialización del siglo XIX revolucionó el campo de la tipografía, facilitando la producción en masa, reduciendo costos. Esto a su vez llevó a una democratización del acceso a la literatura y a la creación de diversas tipografías que podían satisfacer las demandas de un mercado en expansión. En este sentido, la economía no solo determinó la viabilidad de las tipografías, sino que también influye en las formas y estilos, adaptándose a las oportunidades y desafíos del momento. Bueno, esto fue toda mi exposición, espero les haya gustado.